Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la interpretación de resultados positivos con respecto a lo que es una hipótesis formulada, ¿vale? Este propósito de este análisis es resumir todas esas observaciones llevadas a cabo de forma tal que proporcionen respuestas a las interrogantes de la investigación. La interpretación sea más que una operación distinta en un aspecto especial del análisis y su objetivo es buscar un significado, obviamente más amplio, a todas esas respuestas mediante su trabazón con otros conocimientos, dejen corrijo aquí, con otros conocimientos disponibles. Nos habla que el autor Selznick en 1970 habla de que nos permite que entender lo que es la definición y la clarificación de estos conceptos y qué relaciones van a tener estos entre estos y para qué o cuál es el sentido de que nosotros llevemos a cabo pues lo que es una investigación. La relación entre el análisis y la interpretación es una forma muy específica que nosotros vamos a tomar tanto para separar como obviamente estos estudios conjuntamente con otros, dependiendo de los distintos esquemas o de los niveles de investigación y fundamento que nosotros hayamos propuesto o el diseño que hayamos hecho. Estos datos a partir de los cuales el investigador inicia un análisis son diferentes en segundo nivel, porque de ellos hacemos una elaboración que se realiza, la cual depende de la naturaleza del problema, de la investigación y consecuentemente del tipo de investigación que vamos a llevar a cabo. Tenemos la prueba de la hipótesis, que es cuáles son los pasos y cuál es algún ejemplo. Alguna vez pues nos hemos encontrado en una situación donde necesitamos tomar una decisión basada en datos, pero no estamos seguros, ¿verdad?, de cómo vamos a confirmar o cómo vamos a realizar esas suposiciones. Estas pruebas de hipótesis son la clave importante para resolver este tipo de dilemas. Es un método sistemático que nos permite analizar datos y obtener conclusiones significativas, donde los investigadores la consideran una herramienta esencial. Obviamente, ¿para qué? Para esa formulación y esa investigación en un mundo empresarial con esa resolución de problemas cotidianos. Aquí tenemos una prueba de hipótesis, un ejemplo de cómo lo podemos llevar a cabo o realizarlo. ¿Qué es esta prueba de hipótesis? Pues es un método estadístico que es utilizado para determinar si hay suficientes evidencias en una muestra de datos para poder respaldar o rechazar una suposición específica, en este caso una hipótesis, sobre una población, que consiste en formular una hipótesis nula que generalmente nos va a indicar que no hay efecto o diferencia. Esta hipótesis es una alternativa para luego analizar los datos de la muestra y decidir si la evidencia es lo suficientemente sólida como para rechazar la hipótesis nula en favor de las alternativas. La importancia de la prueba de hipótesis, bueno, es fundamental porque nos permite tomar decisiones basadas en datos en un lugar de suposiciones o conjeturas. Es un método que ayuda a comprobar si una idea o teoría es probablemente cierta mediante evidencia real. Aquí algunas razones por las que esto es importante. Principalmente pues tomar decisiones basadas en datos en donde los negocios, la ciencia y la vida cotidiana, las decisiones suelen fundamentarse en datos. La prueba de hipótesis convierte suposiciones en conclusiones y podemos respaldarlas por evidencias haciendo que las decisiones sean
mucho más confiables. Reducir el riesgo al tomar decisiones, especialmente en áreas como la medicina o los negocios, es crucial evitar errores. Las pruebas de significancia ayudan a minimizar el riesgo de conclusiones incorrectas. Por ejemplo, en el ámbito médico, pues garantizar un nuevo medicamento que sea realmente efectivo antes de darle un uso generalizado. Brindar respuestas claras. A menudo existen múltiples explicaciones para una situación. La prueba de hipótesis ayuda a reducir estas posibilidades y proporciona una respuesta clara, permitiendo determinar si un resultado ocurre por casualidad o si existe una causa detrás. Obviamente, generar confianza en los resultados es aplicar las pruebas de hipótesis, permitiendo afirmar con certeza que los resultados son confiables, lo que fortalece la credibilidad de la investigación y facilita que otros confíen en sus conclusiones. Mejorar la resolución del problema. Las pruebas de significancia estadística pues ayudan a identificar patrones o causas que podrían pasar desapercibidas. Funcionan como una herramienta para profundizar en los problemas y encontrar soluciones basadas en evidencia. Aquí tenemos unas ventajas y unas limitaciones del método hipotético deductivo. Cuando hablamos de beneficios, facilita la formulación y la comprobación de teorías científicas, permite un análisis lógico y estructurado de los fenómenos, es aplicable en diversas disciplinas y áreas, desde las ciencias naturales hasta las ciencias sociales, ayuda a establecer relaciones entre causas y efectos de una forma precisa. Desafíos y críticas. Obviamente la validez de las conclusiones finales dependen de la cantidad de la hipótesis inicial. Puede estar sujeto a sesgos del investigador o que siempre se aplique a estudios cualitativos o ciencias humanas. Tipos de pruebas de hipótesis. Cuando hablamos de los tipos de pruebas de hipótesis, hablamos de que es una herramienta fundamental. Esta herramienta es fundamental en la estadística y nos permite tomar decisiones basadas en datos. Nos ayuda a evaluar suposiciones y teorías para poder determinar si se sostienen en el mundo real. Existen distintos tipos de pruebas de hipótesis, cada una está diseñada para situaciones específicas. A continuación, les voy a explicar estos principales tipos de manera sencillas para que comprendamos cómo funcionan y cuándo utilizarlos. La descripción de resultados. Cuando hablamos de la descripción de resultados, comienzan presentando los hallazgos claves de manera reflexiva, destacando la relación que se observa entre las variables simplemente repitiendo cifras. Por ejemplo, si la hipótesis era que a mayor edad, mayor probabilidad de muerte. Un resultado positivo implica que el análisis de estos datos de pacientes de mayor edad mostró una tasa de mortalidad significativamente más alta. Análisis estadístico examina obviamente los resultados estadísticos para sustentar estas conclusiones, para determinar esta probabilidad de que los datos observados se hayan obtenido por azar y por la relación predicha, obviamente donde pues en la hipótesis. En conclusión y en conexión con la hipótesis, si se rechaza la hipótesis nula, refuerza la hipótesis alternativa que es la que se formuló. Por ejemplo, se podría concluir con el nuevo método de enseñanza si mejoró los puntajes de los estudiantes, ya que el análisis estadístico mostró una diferencia significativa. Si no se rechaza la hipótesis nula, esto significa que hay suficiente evidencia para apoyarla. Finalmente, la conclusión sería que no se encontró evidencia de la relación esperada y que pues obviamente deberá de reevaluarse esta hipótesis para los datos, ¿no? Ahora vamos a explicar por qué es importante o cuál es la relación que tiene la investigación de mercados, obviamente con la materia, con la administración.
Bien, a grosso modo, pues esa es la forma en la que vamos a aprender nosotros este tema, cómo se va a relacionar o por qué tenemos que cursar esta materia y estos temas. Pues más que nada la materia de investigación pues tiene como objetivo formar a ustedes con la capacidad de poder comprender, de poder analizar y generar conocimientos, siempre pues a partir de un proceso metodológico. Uno de los componentes claves de este proceso pues es la interpretación de los resultados, ya que sin ella pues la investigación no lograría aportar conclusiones útiles o aplicables de manera significativa. Esta interpretación de resultados es una fase esencial de este proceso de investigación. Toda investigación cuantitativa o cualitativa pues implica obtener datos. Sin embargo, los datos por sí solos no significan nada hasta que se interpreta. Obviamente las materias de investigación que enseñan cómo se transforman estos datos es conclusiones, patrones, explicaciones y aportaciones teóricas o prácticas, ¿vale? Permite darle sentido y análisis. La interpretación decíamos, de estos resultados me va a permitir a mí darle sentido a un análisis. Quiere decir que sin una investigación no basta con aplicar un instrumento o correr estadísticas. La interpretación nos ayuda a responder preguntas, por ejemplo, como ¿qué significan estos números o respuestas? ¿Confirman o contradicen hipótesis? ¿Y qué implica que tienen estos datos en contexto o el problema, ¿no? Nos ayuda también a conectar los datos de manera objetiva con algunas preguntas de investigación, donde la interpretación nos va a servir a nosotros para verificar resultados, cómo responden a la pregunta planteada, ¿no? 2, cumplen con los objetivos y 3, aportan nueva información, ¿vale? De ahí nos vamos al área o la parte donde se promueve también un pensamiento crítico con esta materia. Interpretar resultados implica pues comparar datos con teorías previas, detectar posibles errores, conocer límites del estudio y proponer pues nuevas líneas de investigación, ¿no? Por este medio, esta habilidad lo que hace es fortalecer en el alumno juicio, obviamente un juicio científico y ético, obviamente ¿de quién? Del estudiante. ¿Cómo se vincula? Ok, ¿cómo se vincula con la práctica? Es la materia de investigación que aprendemos nosotros a aplicar instrumentos, datos, software o técnicas y emitir conclusiones. La interpretación es el punto donde todas estas prácticas se vuelven útiles, ¿no? Y nos hacen parte o formamos parte de esa toma de decisiones, ¿no? No nada más de manera educativa, sino también administrativa, contable, psicológica, en las áreas de negocios. Aquí es donde relacionamos esto, que nos va a permitir a nosotros redactar conclusiones y recomendaciones, ¿no? A lo mejor discusión de resultados, pues una conclusión, una recomendación, una propuesta de mejora, algún informe académico, ¿no? Bien, pues de todos modos les voy a hacer llegar, no se les olvide su proyecto, obviamente va a ser una exposición que va a contar como el 40%, porque acordemos que no hay examen de segundo parcial, ¿vale? Entonces, pues les agradezco mucho su tiempo, que pasen una excelente noche y pues estamos en contacto para cualquier situación, ¿vale? Gracias y cuídense mucho. Un abrazo.